Estás escuchando Castillón Confidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va el miércoles? Gracias por estar ahí este mes de julio juntos para estar bien informados, para saber qué se cuece. Y les digo yo que el horno está repleto y en plena ebullición. Los navajazos que se vieron en el día de ayer en el Consejo de Ministros, dignos de una película de Hitchcock. Hay ministros que no se hablan, ni hablarse, ni dirigirse la palabra con otros ministros. Les vamos a contar muchas historias no publicadas en este podcast de hoy, en este programa de hoy. Bueno, hay una protagonista indiscutible de la actualidad en las últimas horas, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz quiere dar lecciones, quiere ser el bálsamo que una a Podemos con PSOE. Quiere mantener este gobierno que se desmorona y se está derrumbando por minutos. Pero lo hace con los pies de plomo, porque Yolanda Díaz dice una cosa y hace otra. Toda su vida ha sido igual, ya lo hemos contado aquí alguna vez, que ha llegado a ministra traicionando a muchos. La mayoría los suyos, la gente que le apoyó en Galicia o a Pablo Iglesias que le apoyó en Madrid, ha traicionado a todo el mundo. Le quedan muy pocos aliados y los pocos que le quedan están imputados, como Mónica Oltra. Yolanda Díaz el otro día daba lecciones sobre las formas en política. Escuchen. Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre, que materias de tanta sensibilidad deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales. La Ley 3/2015 obliga a cualquier alto cargo a publicar sus bienes. Bien, pues Yolanda Díaz no publica sus bienes en el portal de transparencia. Se lo han pedido en 2 ocasiones y sigue sin hacerlo. ¿Qué esconde Yolanda Díaz? ¿Cuánto ha conseguido en propiedades desde que es ministra? ¿Por qué no quiere hacer lo que marca la ley y además es obligación? Yolanda Díaz se ha dedicado a repartir dinero público. Como saben, lo ha hecho a los sindicatos, a quienes ha regado adecuadamente, y ahora lo ha vuelto a hacer al personal de Fogasa. Sí, Fogasa, saben que es el Fondo de Garantía Salarial, el organismo que tiene su ministerio para abonar a trabajadores el salario pendiente de pago cuando hay una suspensión de pagos o una insolvencia. En total son 479 trabajadores. Bien, pues Yolanda Díaz les garantiza el servicio de restaurante pagando por ello 577.000 euros de dinero público. Que esos son 1.200 euros por empleado. Es mucho comer, ¿no? 1.200 por empleado. ¿O es que comen, cenan, desayunan y meriendan a costa del Estado? Los 479 empleados de Fogasa, gracias a Yolanda Díaz, pueden ir a comer con este dinero a cualquier ciudad española que tenga sede de Fogasa. El presupuesto de Fogasa es de 830 millones, pero creímos que era para eso, para pagar a trabajadores que no cobraban, no para que se gastaran casi 600.000 euros en comidas y cenas. Trata bien Yolanda Díaz a los suyos, como pidiendo que se sumen a su proyecto que presentará el próximo viernes en el espacio Matadero de Madrid. Hablaremos más de Yolanda Díaz porque es protagonista de la actualidad en los próximos minutos. Prepárense que les vamos a descubrir algunas historias jamás contadas. Bienvenidos, esto es Castillón Confidencial. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube de todas las plataformas Spreaker, Spotify, en iVoox. Además, si se suscriben a iVoox, tienen contenidos exclusivos. Y gracias a los digitales que repiten este podcast cada día, especialmente a Periodista Digital, El Cierre Digital H50 y El Catalán. Y Gran Vía Radio Barcelona, que emite de 6 a 7. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Lo que el gobierno aprobó ayer, ese crédito de 1.000 millones para defensa, es muy curioso porque todos mienten. Sí, Podemos, en la reunión del Consejo de Ministros del martes, este programa les puede asegurar que no abrió la boca, que no se opuso a los 1.000 millones. En el Consejo de Ministros no, pero al salir, Ione Belarra no callaba. Escuchen a Ione Belarra, Margarita Robles y Yolanda Díaz. Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate. Que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo. Creo que estos debates deben de hacerse de manera prudente y serena y nunca atendiendo a realidades que no son verdad. Decir que los 1.000 millones de euros es para carga de trabajo en Avantia, desde luego, por desgracia, insisto, no es así. Señores, una critica a la otra, le llama mentirosa a la tercera. Bien, todo esto es de cara a la galería. Cuando están en el Consejo de Ministros, insisto, desde la cumbre de la OTAN, Podemos sabía que iban a doblar el presupuesto en defensa y no dijo nada. Y en el Consejo de Ministros calladitas, porque hay que mantener la posición. ¿Dónde va a ir a trabajar Ione Belarra si se va de ministra? ¿A qué lugar puede encontrar empleo si no es en un estamento público? Bueno, pero más allá de las miserias de algunos cargos que nunca debieron llegar a ministros, ¿qué se va a hacer con esos 1.000 millones? Nuestro experto militar, Pepe Rossinyol. ¿Cómo estás, amigo? Hola, yo muy bien. ¿Tú cómo estás, hombre? ¿Son suficientes 1.000 millones de euros o no? No, ni muchísimo menos. Ten en cuenta que si se cumple el 2% del PIB en gasto de defensa, nos faltarían unos 13.000 más o menos. ¿Qué dices? ¿Sabes? No, sí, claro. Ten en cuenta que nosotros somos un país que me parece que este año, si lo digo de memoria, hemos llegado al 1,01% del PIB en gasto de defensa. Y ha habido años que ha sido 0,89, 0,87, 0,90. Es decir, todo muy por debajo de esos estándares mínimos, que además debemos de tener en cuenta que el 2% no es un techo, es un suelo de gasto. No sé si me estoy explicando. Es el mínimo que se considera oportuno como para empezar a encarar la reforma del ejército como se tiene que hacer. Por lo tanto, habrán más pagos. Esto es solo un avance. Por supuesto, porque al final lo que nuestro ejército debe hacer es alguna cosa que el ejército francés empezó hace 5 o 6 años. Hemos de pasar a un ejército de alta tecnología pensado para enfrentamientos de baja intensidad con los guerrilleros tipo talibanes o tipo Afganistán o tipo Irak y tal, a guerras que se llaman de alta intensidad. ¿Y qué es una guerra de alta intensidad? Pues lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania, es decir, operadores que tienen un nivel de actividad que está muy por encima de una guerrilla. Tienen cañones, tienen misiles, tienen aviones, tienen submarinos, tienen barcos, etcétera, tienen redes de inteligencia electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos hemos de poner al día, porque al final los ejércitos europeos nos hemos conformado con una especie de aparador, donde tenemos aparatos muy bonitos, pero tenemos muy pocos. Entonces, en el momento que nos derriben 3 aviones, empezamos a tener muchos problemas, con lo cual eso se tiene que multiplicar el número de plataformas aéreas, el número de barcos, el número de submarinos, los pertrechos de los soldados, que precisamente esos 1.000 millones, por lo que parece ser, es donde el gobierno quiere empezar a pertrechar a los soldados como Dios manda, especialmente aquellos, por ejemplo, que están en Letonia en el frente de una posible batalla contra Rusia, que eso no hay que olvidarlo. Ya. Es muy curioso porque se habla mucho del gasto militar español y se critica por parte de algunos miembros del gobierno, y sin embargo España está vendiendo armas, es uno de los que más venden. Por ejemplo, a Corea del Sur les vendemos muchas, y ahí nadie dice nada porque lógicamente da mucho empleo, da ayuda al PIB de este país. ¿Es un gran exportador de armas España? Sí, no es de los principales, pero sí que efectivamente
tenemos una industria de defensa que podría ser mucho más potente de lo que es si este gobierno se dedicase a hacer una estrategia adecuada, no solo a nivel de inversión en defensa, no gasto en defensa, sino inversión en defensa, sino en la inversión en la industria de defensa, porque hacer esa industria de defensa te permite tener unas economías de escala suficientes como para armar tu ejército con tu propia industria. No sé si me estoy explicando. Claro, sí. Pero esto es una programación a años vistas, como hace Estados Unidos, como hace Israel, como hace Francia, etcétera, etcétera. ¿Que tenemos las bases? Seguro, para hacer una buena industria militar, con una buena inversión en defensa, insisto, inversión en defensa, para lograr ese ejército que necesitamos. Y digo inversión porque la mejor inversión en defensa, ¿sabes cuál es? La que significa que no tienes que disparar ni un solo tiro. Es decir, que tienes una capacidad el arma, de disuasión, pero sin usarlo. Exacto. Esa es la clave de todo esto. El país al que más exportamos armamento, Australia, seguido de Singapur, Turquía, Corea del Sur, Kazajistán, Malasia. Bueno, de eso parece que las ministras no hablan, solo hablan de la inversión de los 1.000 millones. Claro. Todo esto se pactó con la cumbre de la OTAN, ya estaba hablado previamente, aquello fue casi una escenografía. Eso hace que España empiece a figurar en los órganos y tribunales internacionales para ser un socio prioritario de Estados Unidos, ¿o aún no? Sinceramente es un primer paso muy costoso, además, porque claro, el coste ha sido brutal y el coste se llama Marruecos. Es un primer paso para recomponer unas relaciones que se rompieron de forma ideológica, solo para contentar a los amiguitos de Podemos y los populistas del separatismo, de Bildu y compañía, sabes que le tienen bastante fobia a todo lo que es el mundo libre, y ese peaje significa pues el de Marruecos. Es un primer paso, porque ten en cuenta que cuando nuestro presidente amenazó a Putin diciendo porque no vas a ganar la guerra, estas cosas tan absurdas que Putin dijo. Aterrorizado, sí. Aterrorizado, y me parece que se ve corriendo hasta Siberia para huir de todo esto. Estas palabras vacías solo ahondan en el ridículo universal, porque todos los cancilleres que estaban ahí sabían perfectamente nuestro compromiso con Ucrania y con la OTAN en este caso. Es decir, cuántos tanques hemos enviado, cuántos misiles antiaéreos hemos enviado, cuántos misiles contra carro, no cohetes contra carro hemos enviado, cuántos soldados ucranianos están formando en armamento occidental en España, cuántos soldados ucranianos están curando en nuestros hospitales militares. Esa es la gran pregunta. La realidad de muchas informaciones que leen, que escuchan por ahí, aquí la tienen. Pepe Rosiñol, experto militar, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Castillón Confidencial. Sucesos. Este es el único país de Europa que cuando fallece un niño en manos de sus progenitores, si es el asesino el padre, aparece en todas las estadísticas. Si es el asesino la madre, no aparece en ninguna. De verdad que es algo inaudito, no ocurre en ningún país europeo, que también la diferencia de género se hace en los fallecidos, cuando lo que hay que pensar es cómo evitar que fallezca un niño y que un padre o madre o primo o abuelo asesine a un familiar. Por primera vez, y gracias a la pregunta de una diputada del Partido Popular, sabemos las cifras de filicidios, de hijos asesinados por su padre o su madre. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Efectivamente, en reciente pregunta de la senadora del Partido Popular, Cristina Ayala, sobre los filicidios, la muerte de niños en España, los asesinatos de niños en España, la respuesta gubernamental, la respuesta del gobierno es que han muerto 50 niños desde el año 2007, de los cuales, ojo al dato, 26 menores habían sido asesinados por sus madres y 24 menores por sus padres, prácticamente a un 50%. ¿Qué demuestra esto? Pues rompe un poco, al menos en cuanto a asesinatos, el argumentario
de una parte política española que habla de violencia exclusivamente masculina en el ámbito doméstico. También hay violencia femenina. Por tanto, el Ministerio de Igualdad prácticamente solo se ha fijado en la violencia ejercida por los padres. De hecho, solo ofrece datos por los padres y esto, de alguna manera, no deja de ser una manipulación. Podemos sacar unas conclusiones. En primer lugar, que la violencia practicada a niños se ejecuta por asesinos. No hay distinción de sexos. Son auténticos asesinos. Los niños son las partes más débiles o de las más débiles de una familia. Hay cierto factor clave, y eso hay que reconocerlo, que las madres son las primeras que ven a su hijo recién nacido, y hay muchos casos de nacimientos no deseados que acaban en muerte. Es el caso que vimos hace poco de un niño que apareció en un vertedero y todavía se está buscando a la presunta autora de los hechos, a la presunta asesina. Por tanto, este factor también es importante a la hora de realizar esta estadística. La violencia de género, es una lacra que hay que evitar, eso es evidente. Pero también lo es, y esto lo demuestra, la violencia sobre niños, sobre ancianos. También son víctimas silenciosas que muchas veces pasan desapercibidas. El ámbito doméstico es un ámbito muy complejo, donde tanto hombres como mujeres ejecutan la violencia. Y por último, que vamos a evitar ya la manipulación, vamos a evitar la guerra de sexos. Hay asesinos, hay lacras, como la violencia de género, como la violencia sobre los menores, como la violencia sobre los ancianos, que hay que erradicar. Y no es una cuestión sexual, es una cuestión de violentos. Lo firmo, a ver si alguien lo escucha de una vez. No puede este país ver cada 15 días un niño asesinado por su madre o por su padre. Me importa poco. Algo hay que hacer, en lugar de pelearse por quién le mató. Señores, seguimos, hay más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Hay algo que me pone de muy mal humor, y es cuando alguien le da por perseguir, por atacar y por espiar a un periodista. Lo han hecho conmigo. Los Mossos d'Esquadra me espiaron y les llevé a tribunales y aún está en el Tribunal de Estrasburgo el caso, en el de Derechos Humanos. Lleva ahí no sé cuánto tiempo. Pero es que lo haga un cargo público. Hombre, por favor, que un cargo público, a mí ya me fastidia que a mí me lo hizo una fuerza del orden público, los Mossos d'Esquadra, ¿no? Pero que el señor Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, contrate detectives para perseguir a un amigo, a un compañero periodista, Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo, que le persigan por las calles de Madrid, para que saber con quién se reúne, con quién habla, para pillarle algún renuncio, ¿verdad? A ver si le pillamos con un amante o bebiendo a morro, yo que sé que buscarían para chantajearle y que no publique más cosas nuestras. Eso, que habría que saber quién pagó a esos detectives, si lo pagó con dinero de todos o con dinero propio, ¿no? Eso me parece que es lo más bajo en lo que se puede caer en esta vida. Lo ha hecho Luis Rubiales y después de hacerlo, hoy sigue siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya no sé qué más hemos de saber. Chanchullos, comisiones, amaños. Querido Esteban Urreiztieta, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Cuántas cosas habrás visto y has tenido que soportar, Esteban?
Suerte que tú tienes una vida casi tan aburrida como la mía, ¿verdad? Porque si no, ya nos hubieran pillado. Bueno, sí, la verdad es que si los seguimientos se han prolongado en el tiempo, pues han debido ser efectivamente bastante aburridos, ¿no? Yo tengo una vida bastante monacal, ¿no? O sea que, y tengo 2 niños pequeños, o sea que tengo poco margen para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que tú has descrito, es decir, la Federación Española de Fútbol durante los últimos meses ha tenido contratada una empresa de detectives, y uno de los objetivos de esa empresa de detectives, al menos durante un par de mañanas, que sepamos, pues fui yo, porque cometí el pecado, entre comillas, de haberme reunido con un empleado de la Federación Española, sí. Y a partir de ahí, pues los detectives y la Federación Española se sintió legitimada para seguirme por Madrid para ver con quién me podía reunir, ¿no? Y bueno, han cometido además la torpeza de que todo ese seguimiento donde aparecen decenas de fotografías mías lo han hecho público en cierto sentido. O sea, han interpuesto una querella contra el ex jefe de gabinete de la Federación Española de Fútbol, Juan Rubiales, que es tío del actual presidente de la Federación, y en esa denuncia incorporan este informe de los detectives donde aparecen de manera sorprendente pues esos seguimientos que, fíjate, si no tienen que ver con la Federación Española, que plasman una reunión mía con la exfiscal general de Venezuela en una cafetería de la calle Luchana. O sea, hasta ese punto llega la intromisión en el secreto profesional que debe ser sagrado en un periodista, ¿no? Ya. Oye, ¿qué le pasa a Rubiales? ¿Quién sostiene a Rubiales? Yo sé que es muy amigo de Pedro Sánchez, íntimo hasta de mandarse WhatsApps, de irse a cenar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Sabe algo de alguien? ¿Sabe algo de, no sé si del presidente, que hace que el presidente no le pueda echar? ¿Qué ocurre ahí? Pues mira, yo leí hace unas semanas un artículo del director del Confidencial, Nacho Cardero, que decía una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Decía que en este país es más difícil destituir al presidente de la Federación Española de Fútbol que a la directora del CNI, y es verdad. Es decir, el presidente de la Federación Española de Fútbol, el mecanismo para removerlo de su puesto, pues es tremendamente complicado, ¿no? Y en cualquier caso debe ser instado por el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes. En este asunto pues permanece todavía a día de hoy, a esta hora, de perfil, ¿no? ¿Él ha dicho algo? Cuando tú publicas Rubiales ha contratado detectives para espiarme, ¿él te ha llamado, él te ha comunicado que te va a demandar o todo lo contrario, igual ha pedido perdón? No, nos ha llamado responsables de la Federación Española para dar su versión y para darnos su explicación. Ellos sostienen que como yo me reuní con un ex directivo de la Federación Española y empleado de la Federación, al que ellos estaban siguiendo, eso les otorga legitimidad para acto seguido prolongar el seguimiento conmigo, ¿no?, por las calles de Madrid, bajo el argumento de que este directivo me había facilitado información y que me había facilitado documentación. Yo no podemos estar de acuerdo con esa interpretación en el mundo. O sea, ¿qué es eso de seguir a un periodista durante horas por Madrid para ver con quién se reúne? Y si se reúne con una persona, grabar como han hecho con cámara oculta y fotografiar al periodista con su interlocutora, quien, por cierto, pues obviamente no la conocían, no sabían quién era y la han metido en el informe, pues como se dice coloquialmente, a bulto, ¿no? Qué chapuceros. Que la realidad es que han espiado, porque el término se ajusta a la realidad, han espiado de forma ilegal una reunión que se sepa, al menos entre un periodista y la exfiscal general de Venezuela, con fondos de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Para Eso ver si te iba a preguntar, ¿esto lo ha pagado la Federación?
Bueno, con total seguridad, claro. Es decir, esto es un encargo hecho por la Federación Española de Fútbol, que ha sido presentado por la Federación Española de Fútbol en un juzgado para ir contra uno de sus exdirectivos, y por lo tanto la factura la ha tenido que pagar la Federación o su responsable, ¿no? Increíble. Querido Esteban Urreiztieta, todo nuestro apoyo y de verdad, Rubiales, vete ya. Más claro no lo podemos decir, que la justicia actúe, pero que no ensucie más el nombre de la Real Federación Española de Fútbol, que además lleva lo de real, y solo por eso debería tenerle un poquito más de cuidado y de prestigio a la hora de manejar, de sobar esta institución como está haciendo. Un abrazo, cuídate. Un fuerte abrazo, Albert, gracias por todo. Gracias. Estás escuchando Castellón Confidencial. Un poquito de agua de Vichy catalán, que a esta hora es magnífica, y a partir de hoy las temperaturas siguen subiendo y subiendo. Llega ya el verano, parece que para quedarse. No deje de hidratarse. Con el agua de Vichy catalán conseguirá no solo hidratarse perfectamente por dentro, sino mejorar su estado de salud, aportar las sales minerales que el cuerpo pierde con el sudor, también rebaja niveles de colesterol malo. Que no falte en su casa, con sabores, con extractos de fruta o el Vichy catalán de toda la vida. Llévese lo mejor a casa. Están pasando cosas y queremos mentes privilegiadas, abiertas, con la ideología que tengan, que es lo de menos, pero veraces, con rigor, que nos den información certera y que no digan lo que dice todo el mundo. Es la única condición que ponemos a quien aquí esté, y que lo haga con total libertad, que diga su opinión, lo que le dé la gana. Es lo único que pretendemos. Y que no piensen todos igual, que a menudo veo y escucho tertulias donde el color siempre es el mismo. Bueno, está con nosotros Celia Cánovas, ex senadora de Podemos. Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y una maestra de periodistas que la última vez que vino consiguió con una frase tener más likes de los que he visto nunca. Aún hay miles. Y acabó siendo un fenómeno. Esta fue la frase que dijo Pilar Cernuda. Escuchen. Nunca, porque no hacía falta. Mi generación, las mujeres de mi generación, lo que hicimos fue, pero por convicción, el decir, oye, sin decir somos iguales que los hombres, simplemente trabajábamos para que se nos reconociera que éramos iguales que ellos. Yo cuando cuento lo que era mi vida, yo no he sido abanderada de nada, pero mi generación de mujeres, bueno, es que con todo natural decíamos, ¿cómo que yo no puedo ser notario? ¿Cómo que no puedo ir a la milicia? ¿Cómo que no puedo ser juez? Y entonces nos presentamos a la oposición, hacíamos que cambiara la ley y nos presentamos a las oposiciones. Íbamos a la universidad y éramos las que mejor estudiábamos para tener las calificaciones tan buenas o mejores que los hombres. Así es como se hace igualdad a la mujer. Claro, que me dé lecciones Montero, que está ahí porque la designó su marido, no tenía trayectoria política de ningún tipo y está en el gobierno, hombre. Algo tan clarito como eso ha sido trending topic. Pilar Cernuda, bienvenida de nuevo a este humilde podcast. Gracias. Hola, Albert, bueno, encantada de estar. Y no me llames maestra, que no me gusta andar. No, porque, pero no, sí es verdad. Sobre todo porque tengo mucho respeto a las maestras de las escuelas, por ejemplo. Ya. Me gusta más la palabra maestra que profesoras, o maestro, ¿no?, que profesor. Desde que estuviste, ¿ha mejorado la cosa con el gobierno o sigue igual? ¿Qué crees tú? Muy la última vez estuve fue hace 15 días, porque la semana pasada no pude estar, que estaba de viaje, y yo creo que no, ha pasado de todo. Bueno, aparte que en este tiempo lo que ha ocurrido ha sido unas elecciones andaluzas que yo creo que han abierto los ojos a mucha gente, ¿no? Y sobre todo han abierto los ojos respecto a que los ciudadanos saben y se dan cuenta de quién trabaja para ellos y quién trabaja para mantenerse en el poder. Fíjense que los navajazos en los consejos de ministros de los martes, los gritos se oyen desde fuera del despacho. Ione Belarra, saliendo del Consejo de Ministros, Celia, apúntate esta, dice que la verdadera izquierda es ella. Escucha. Preocupante que cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un gobierno progresista.
Podemos en solitario, el gobierno progresista. Tú estuviste ahí, Celia. ¿Es Podemos el gobierno progresista de este país? Madre mía. Yo es que, claro, después de haber estado donde he estado, después de haber escuchado lo que he escuchado y después de estar viendo lo que estoy viendo, vamos, ¿cómo pueden decir semejantes sandeces y quedarse tan tranquilas? De verdad, esto es un insulto a la ciudadanía y a todas las mujeres y a los hombres y a la gente pobre y a la gente menos pobre. Es que se están riendo de todos nosotros. Yo quería, mira, aprovechando que estamos hablando de esto, justamente hoy he recibido un email de Podemos, de Yole Verdad, porque es la secretaria general. Sí. Y fijaros, es que, mira, una frase que dice, que es que la tenía guardada para vosotros, y dice en el email: en los últimos meses, cada vez más gente percibe que es Podemos quien levanta en solitario banderas que deberían ser la seña de identidad de un gobierno progresista. Lo mismo que acabamos se está repitiendo. de oír. Por eso te digo, se repite. La misma frase, palabra con palabra. ¿Te das cuenta? Estaba leyendo un guión. Es que no lo interiorizan y lo repiten como loros. Creemos que es un momento clave de la legislatura y que estos presupuestos son una oportunidad, porque están hablando de los presupuestos, una oportunidad clave, quizá la última, para que la coalición recupere el rumbo y dé certezas a la gente. Y por eso vamos a trabajar para que estas cuentas supongan un punto de inflexión y desplieguen medidas valientes. Toma ya. Oye, ¿por qué lo recibes tú si te fuiste y además dando un portazo a Podemos y ahora eres además testigo del caso Neurona? Vamos, que te has puesto enfrente del partido. ¿Sigues militando en Podemos? Sí, a ver, no militando, pero sí que me apunté a los efectos de ir recibiendo, porque ellos no llevan ningún tipo de control, ya ¿vale? Lo veo. Ellos, ya lo ves, ¿no? O sea, yo me apunté nuevamente para estar al corriente y para ver, pues, estas cosas, ¿no? Y más cosas, ¿no? Que me pueden interesar, pues, a ciertos niveles judiciales o no judiciales, ¿no? Y entonces, bueno, pues así recibo estas cosas y me río un rato, ¿no? Porque es que es de risa yo cuando recibo estos emails, ¿no? Y entonces, fíjate, no se han enterado que yo estoy allí acusando al partido como acusación particular y aquí sigo. Aquí hay algo, y tú has hablado de ello, Pilar Cernuda, más de una vez. Yolanda Díaz presenta este viernes en Madrid su propuesta de coalición o agrupación ciudadana, sea lo que sea, para ir a las elecciones. Y Podemos está muy nerviosos. ¿Tú crees que tiene cabida ese nuevo grupo político de Yolanda Díaz en la política actual? Mira, me has oído más veces. Para mí, Yolanda Díaz no es precisamente la favorita de mis personajes políticos, ¿no? Yo soy gallega como ella, la sigo hace mucho tiempo, sé lo que ha hecho en Galicia y lo está haciendo en Madrid. Ella ha utilizado todo tipo de gente en Galicia y de partidos para promoverse políticamente, para alcanzar sus puestos, y ahí de aquí va subiendo, iba a un nuevo partido que le abría nuevas posibilidades. El último ya fue el de Beiras, Bloque, para conseguir un escaño en Madrid, y luego los iba traicionando. A mí, de las cosas que más me ha chocado y me ha sorprendido, desgraciadamente, porque esta es la clase política que tenemos, ha sido, no hace muchas semanas, Pablo Iglesias dijo: tengo la sensación, me siento traicionado por Yolanda Díaz. Hombre, que te des cuenta ahora, claro que te ha traicionado, te ha utilizado todo lo que ha podido, ella aprovechó su encanto personal y esa imagen que tiene de mujer progresista y además elegante y que además se preocupa por los demás, pues para que tuviera un escaño en el Congreso de los Diputados. Luego pensó en ella para el gobierno, luego fue él quien la señaló, que no fue elegida sino señalada por el dedo de Pedro Sánchez como vicepresidenta del gobierno, y luego está destruyendo Podemos desde dentro. O sea, esa ha sido la lucha contra Podemos. A mí no me gusta nada Podemos, pero bueno, que ha sido Podemos quien te ha llevado al gobierno, quien te metió en esas listas, quien te ha hecho vicepresidenta del gobierno. Entiendo a Pablo Iglesias, es lo único que le entiendo cuando dice: me siento traicionado por Yolanda Díaz. Ojo, claro. Pero antes de meterla en el gobierno, de meterla en tu partido, de meterla en la lista electoral, habla con Galicia, con los gallegos, que saben muy bien qué ha hecho Yolanda Díaz. Pero muy bien lo saben.
Sois dos mentes privilegiadas, por cierto, no os conocéis personalmente, ¿no? Personalmente no. No, personalmente y me encantaría conocer a Pilar. Bueno, pues nada, quedamos cuando tú quieras. Eso está hecho y tomamos un café y quedamos los tres. Yo feliz. Hoy sí. Pero con dos mentes como la vuestra, yo espero que alguien me explique qué dijo Yolanda Díaz el otro día en un acto público de eldiario.es. Y lo digo porque tiene una afición a hablar sin decir nada. A ver si alguien me explica esto, por favor. La economía circular, en el marco de la transición ecológica justa, no se nos muestra como un programa prefabricado, y esto a mí me gusta mucho, sino como un nuevo terreno político para las propuestas, para la valentía y precisamente la imaginación, atendiendo al liderazgo de los jóvenes y, permítanme, de las mujeres, con el objetivo, por encima de todo, de proteger a la ciudadanía, esto es posible, de dotar de nuevas certezas. Las personas ante los miedos necesitan certidumbre, de nuevos objetivos y de nuevas metas para que este mundo sea más justo, más sostenible y más igualitario. Un mundo sostenible donde el trabajo decente y el crecimiento inclusivo mezcla una serie de palabras: liderazgo, valentía, imaginación, ciudadanía, jóvenes, siempre la palabra mujer. Y puedes estar una hora escuchando sin saber exactamente cuál es la propuesta, por dónde va a tirar, qué pretende. Igual soy yo, Por favor, Celia, ¿qué ha dicho? Tradúceme, que seguro nada, que es que no me he enterado. No me he enterado de nada, así de claro lo digo. No he entendido nada. Yo creo Pero si tú estabas con ella en el despacho en una reunión semanal, sí, que te he visto fotos. No. Claro. Sí, lo bueno que cuando era diputada, en aquella época que yo era senadora, no era nadie. O sea, no tenía... Se le dio como la responsabilidad del tema. Yo llevaba el tema procesal, porque nos dividíamos las áreas de justicia, sí. Y ella lleva, porque estábamos en la Comisión de Justicia, ella en el Congreso, yo en el Senado, y bueno, nos dividíamos a voluntad, naturalmente, y bajo los auspicios de la señora Gloria Elizo, que era quien mandaba en aquel momento, y estábamos en la mesa justamente de los padres de la Constitución, en una mesa redonda, en el despacho que tiene Gloria Elizo, y es ahí donde se firmaron los padres de la Constitución. ¿Y ya le pasaba esto? Y entonces esta, no, pero es que no pintaba nada. Es una chica que no llamaba la atención por nada. Contrariamente ahora. Yo creo, fíjate que os digo, o sea, quizá es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero yo creo que está puesta por Pablo Iglesias precisamente con la idea de no hacer sombra a nadie. Y esta ha sabido aprovecharse y ha hecho al revés de lo que ellos pensaban. Ha sido más lista que ellos, la han menospreciado sencillamente, porque no levantaba una palabra más alta que la otra, pasaba desapercibida. O sea, y es verdad lo que esta teoría es muy buena. Es decir, Pablo Iglesias coloca a la más gris y con menos personalidad de las suyas, sabiendo que esta me guardará el puesto por si quiero volver y no destacará. Pensar con lógica, pensar. Y a la que se gira Pablo Iglesias le come el terreno, cambia la ropa, cambia el peinado, y es la nueva líder de... Es eso, ¿no? Esta chica, no digo chica porque es una cría para mí, ¿no? No era, o sea, ni vestía así, ni hablaba así, ni se daba esos aires, ni hacía, ¿sabes? Es que no era nada. Era una del montón, pues tipo Ione Belarra, para que nos entendamos. Y muy así, muy suave, hablando, y muy simpática, así, ay, mira qué mona. Sí, pero que no tenía sustrato, ni nada, bagaje, ni preparación política. No, nada. Cernuda, Pilar, ¿qué opinión te merece? Bueno, ella es hija de un dirigente de comisiones obreras y de comunista muy conocido, muy respetado en Galicia, mucho, y de hecho ella siempre se presenta como ser la hija de sus padres, ¿no? Y siempre. Cosa que está muy bien, porque es respeto a sus padres, pero llega un momento que tienes que tener voz propia, sobre todo cuando eres vicepresidente de gobierno. Y luego lo que dice Celia, es decir, ella ha llegado allí porque quiso a Pablo Iglesias y porque además le dio un giro a su imagen para
Voy a decir una cosa que es absolutamente machista, pero es que es verdad. Importa muchísimo en las mujeres, más que en los hombres, aunque en algunos también, el aspecto físico. Y ella se ha dado cuenta, y porque tonta no es. Y bueno, pues ha sido pues la más elegante, la más apropiada para asistir a actos oficiales. Eso lo hemos visto a lo largo de estos 2 últimos años, que es que los focos estaban puestos en ella, como vendrá, es decir, yo recuerdo que Paco Ordóñez, cuando venía algún jefe de Estado extranjero de estos y había la cena de gala en el Palacio de en el Palacio Real, y entonces siempre había alguna primera dama o alguna figura de ese país nuevo que venía con un traje patante, pues yo que sé, de Francia, por ejemplo, que es la gran moda, y él siempre decía, vamos a ver, nuestro prestigio está puesto en Carmen Albor, porque Carmen Albor era, pues eso, al final las fotos eran para ella, porque llevaba unos trajes apoteósicos, unos japoneses, no sé qué, con la diferencia respecto a Yolanda Díaz, que Carmen Albor tenía una cabeza excepcional, y además era una mujer maravillosa de trato, maravillosa, y una política fuera de serie y cultísima. Yo la quería mucho, la verdad. Y esta hace un poco ese juego, pero sin tener ni la cabeza, ni la biografía, ni la trayectoria, ni el gusto de Carmen Albor. Dicho esto, lo que me has leído, ¿tú sabes la sensación que tenía cuando lo estabas leyendo, Albert? ¿Qué? Esto se lo ha escrito alguien, no lo ha leído antes de pronunciarlo en público y se saltaba líneas. Porque y por eso no entendemos nada. No entendemos nada, porque no se entendía nada. Nada de nada. Hombre, los tres tenemos una cabecita ordenada y ninguno de los tres hemos entendido lo que quería decir. Sí, pero mezclas ciertos inputs, valentía, imaginación, jóvenes, mujer, liderazgo. Pero sin hilación, por eso yo economía circular. Economía circular, sí. Yo creo que me decía que se saltó líneas sin darse cuenta. Ay. Pues igual es eso. Bueno, Pilar, tú has vivido, todos lo hemos hecho, pero tú eres periodista de la transición de este país. Sí. Que Bildu dirija la ley de memoria del gobierno español y que decida, porque así tiene agarrado a Pedro Sánchez en los presupuestos y en las elecciones y votaciones del Congreso, decida cuándo y hasta dónde se repasa, se vuelve a reescribir la historia de España, que se olvide de la amnistía del 77 y que diga que hasta el 83, hasta el 31 de diciembre se investigará con la ley de memoria todo lo que pasó en el posfranquismo. Que lo haga Bildu. A ver, en el año 76 ya había muerto Franco, 18 muertos de ETA. En 1980, 100 asesinados por ETA. Y ahora los herederos de ETA hemos de soportar que nos reescriban la historia de la transición. Yo quiero saber cuál es tu opinión y por qué lo hace Bildu, qué pretende y después, ¿qué hace Sánchez reabriendo el GAL a estas alturas? Vamos a ver, primero, ayer por la noche han decidido que en vez de 83 va a ser el 78. Bien. Pero es igual. Y yo no pongo la carga en Bildu. A mí lo que haga Bildu me tiene sin cuidado. Pedro Sánchez lo ha admitido. Es como cuando en el PP echaba todo el mundo la culpa a Teodoro García Egea. No, por encima de Teodoro García Egea estaba un presidente del partido que aceptaba lo que hacía su secretario general, aunque estuviera todo el partido muy molesto por cómo estaba dirigiéndolo. Y en este caso, a mí Bildu me importa un cuerno, nunca me ha importado nada, es una gente a la que desprecio. Porque yo he sufrido las consecuencias de ETA, yo he tenido que ir, no os podéis imaginar los atentados de ETA que he cubierto, a la barbaridad de gente que he visto cadáver, y la de veces que he tenido que mirar debajo de mi coche llevando a la niña al colegio, que nos daba instrucción la policía para ver lo que teníamos que hacer por si nos habían puesto un coche bomba, una lapabomba. O sea, nosotros hemos vivido auténticas pesadillas, porque además estábamos amenazados todos, absolutamente todos. El problema era no que tu nombre estuviera en una lista, que en esa estábamos todos. El problema era cuando te llevaba el ministro de Interior o el secretario de Estado de Seguridad para decirte, oye, no es que estés en una lista como todo el mundo, es que tienen dónde vives, a qué colegio va tu hija, a qué hora sales de casa, cuál es la matrícula de tu coche. ¿Esto te y eso pasó nos a ha ti? Pasado a todo. Hombre, a todos nos ha pasado. Dios. Y yo no quería tener escolta precisamente porque no quería de ninguna manera que mi hija viera que su madre iba con una escolta, porque era meterle más miedo de lo que tenía yo, por ejemplo, ¿no? Pero fue una época de espanto y eran los compañeros de esta gente y era, entre otros, Otegi. Yo estuve cubriendo el atentado de Gaby Cisneros, que afortunadamente no murió del tiro que le pegó,
porque cayó entre dos coches, que vi yo su cuerpo herido entre dos coches en la calle, al lado detrás de la Torre de Valencia, y eso le salvó la vida, porque le protegió de nuevos tiroteos para darle el tiro mortal. Es decir, y este señor y la gente que le apoya va a venir a hacer una revisión de qué. Si hacemos una revisión sincera, todos ustedes estaban en cadena perpetua, por Dios, todos. Uno por ser ¿cómo se llama? Directamente los que atentaban. Segundo, por ser inductores o los que los amparaban. Y Sánchez llega a acuerdos con ellos. Y ahora ya el remate de que estos van a hacer la revisión de la transición. Por favor, señor Sánchez, no señor Otegi ni señora la portavoz, que no me sale ahora en el nombre de la irritación que tengo. Diga, esto es un país serio como para tener un gobernante que caiga en manos de un grupo terrorista. Otros países europeos lo han resuelto de otra manera. Y desde luego no ha sido dándoles poder en el gobierno e influencia en el Ejecutivo. Es una vergüenza para España. Te referías a Merche Aizpurúa. El otro día, cuando el aniversario de Ortega Lara, el secuestro más largo de la historia de ETA, ella editaba Egin. Ella es periodista, es compañera, desgraciadamente, Merche Aizpurúa, la actual portavoz de Bildu en el Congreso, y publicó cuando liberaron a Ortega Lara después de año y pico en un zulo que no hubiera vivido ni un animal, intentó suicidarse varias veces, se le ocurrió publicar en portada a esta mujer: Ortega Lara vuelve a la cárcel, porque era funcionario de prisiones, y puso ese titular: Ortega Lara vuelve a la cárcel. Eso es Merche Aizpurúa, Eso Mira, es. Yo fui al vi el zulo, bajé al zulo. Tú estuviste, sí. Yo recuerdo Luis del Olmo, me lo transmitió en directo también. Sí, que no podía entrar el pobre Luis del Olmo, porque el agujero por el que entrábamos era tan estrecho que no podía bajar. Pero no os podéis ni imaginar, fíjate, más que el olor, para mí era la humedad. Era, claro, estábamos bajo tierra con un río que pasaba allí mismo. Y este hombre estuvo allí 530 y tantos días. O sea, yo no puedo entender cómo pudo sobrevivir allí, la crueldad infinita. Bueno, es que cuando nos contaban los guardias civiles que descubrieron finalmente el zulo, una de las cosas que más me estremeció es que para averiguar dónde estaba el zulo, se abría con un sistema hidráulico. Y ellos sabían que estaba allí, pero no sabían exactamente dónde. Y tuvieron horas sabiendo que estaba allí, pero era imposible hacerlo. Y era encima del zulo había una máquina monstruosamente grande y pesada que solamente se podía mover si tú sabías exactamente dónde estaba el dispositivo, que corría esa máquina y debajo estaba la trampilla. Es decir, que si no, se negaron a decir cuál era. Es decir, estaban decididos a que la Guardia Civil... A que muriera de hambre. A que muriera de hambre y de oxígeno y de todo. Son gente miserable, y esta gentuza, que es lo que me sale decir, que tienen escaño en el Parlamento, que son los socios privilegiados del gobierno, van a hacer la revisión de la transición y siguen dando instrucciones de lo que hay que votar y lo que no votar en el Parlamento en función de las iniciativas que presenta el gobierno. Por favor, hay veces que te avergüenzas del gobierno de tu país. A mí me ha pasado Celia, muchas veces. Tú eres mujer de izquierdas. ¿La transición estuvo tan mal como nos quiere hacer creer Bildu y a veces Podemos? A ver, la transición fue lo que yo creo, yo la viví de muy jovencita personalmente, ¿no? Pero personalmente no tengo recuerdos. Claro, mi familia no estaba politizada, no tengo recuerdos así traumáticos ni políticos. Sí que tengo recuerdos de atentados en televisión. Esto sí, lo tengo permanentemente en mi memoria, ¿no? Los atentados eran continuos, los muertos, la gente que dejaban inválida, ¿no? Para toda la vida. Y esto eran noticias tremendas. Entonces la transición, sí es cierto que desde Podemos se la ha demonizado muchísimo. Totalmente.
Y creo que sí que era un paso, haber visto así con perspectiva y con el cerebro que tengo, ¿no? Tengo que decir que era muy complicado pasar de una etapa de generales y del ejército prácticamente gobernando un país dictatorial, pasar a convocar unas elecciones, ni nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, yo creo que se requirieron unos pasos, era muy compleja la situación y naturalmente esa situación pues suponía pues heredar estructuras franquistas, eso está clarísimo, porque esto no se puede hacer, no se puede cortar un día y empezar al día siguiente de cero, ¿no? Entonces, se tiene que arrastrar estructura franquista hasta un momento dado que se debería romper. Lo triste, que a mí sí que me produce tristeza. Permíteme, como hizo Adolfo Suárez. Adolfo Suárez venía de la estructura franquista, reformó este país y fueron las urnas quienes le cambiaron cuando consideraron necesario. Eso o rey emérito, y nuestro rey o emérito. El rey emérito, efectivamente, que juró los movimientos, las ¿no? leyes fundamentales del franquismo, de Franco, y luego cambió. Bendita transición, ¿qué hay de malo en eso, en esa evolución? Es que es una evolución necesaria. En el año 77 la amnistía fue para todos, ¿no? Ahora dicen que fue para algunos. Hombre, a ver, los que eran presos políticos está claro, ¿no? Y además se pedía en las calles a gritos y a manifestaciones, era una locura aquello, ¿no? Y entonces, a ver, yo creo que se tenía que hacer. A ver, se podía haber hecho con mejor o peor acierto, sí, pero se hizo de esta manera que yo, a ver, no le veo muchas alternativas, ¿no? Y que para empezar una cosa, pues hay que arrastrar y hay que traer un poco lo que había antes, ¿no? No da puedes la sensación romper al ejército. Claro, da la sensación que Pilar está aprovechando los últimos estertores del gobierno socialista para conseguir lo que quiera, porque sabe que tardará mucho ya me gustaría a mí que fuera así. ¿Tú crees que hay Sánchez para rato? No. Lo que pienso que me gustaría que fuera Bildu la que saliera desarticulada. El poderío que tiene y la influencia que tiene en este momento Bildu, que rechaza una mayoría aplastante de españoles porque saben quiénes son, se lo ha dado Sánchez. No nos equivoquemos. Y esta historia de la revisión de la transición, a mí me gustaría que se hiciera una revisión porque entonces saldrían muchas cosas. La transición fue un milagro. Un milagro que el rey Juan Carlos, el príncipe Juan Carlos, estaba preparando desde el mismo día que fue elegido por Franco sucesor, que le costó, entre otras cosas, la ruptura familiar. Desde ese día se puso en marcha. Empezó a mandar enviados suyos a Carrillo, a Ceausescu, que era quien tenía más influencia en Carrillo, y se entrevistaba en España con los dirigentes socialistas que había aquí en la clandestinidad. O sea, lo que hizo el rey Juan Carlos fue un encaje de bolillos. Simultáneamente Torcuato Fernández Miranda iba diseñando las nuevas leyes y cómo iban a hacer para ir desarticulando las anteriores. O sea, fue un encaje en la que participaron hasta dirigentes de la Falange, como era Girón, que apostó también por el rey Juan Carlos al principio. Es decir, fue un encaje complicadísimo, y a mí me gustaría que, si la gente de verdad lo quiere saber, que lea, pero que no lo deje en manos de una comisión que sabe Dios que va a ser esa comisión. Yo recuerdo mucho lo que ha pasado en Madrid con la famosa historia del cambio de las calles. La comisión que montó aquí Manuela Carmena para cambiar las calles fue de vergüenza ajena, hasta el punto de que Andrés Trapiello, que no es una persona que sea precisamente de derecha, sino que procede del PC, aunque luego ha cambiado mucho, visto lo que hacía la izquierda en este país, es que tuvo que ponerles la cara colorada tropecientas veces diciendo, pero es que no tenéis ni idea de la historia de España. Estaban quitando nombres de calles y de plazas a persona absolutamente democrática que se habían jugado la vida por defender la democracia, y les quitaban la calle. O sea, es que estamos en un país en el que nos están imponiendo hasta los personajes de la cultura que son respetables, y no digamos los personajes políticos. De verdad que es un país que a mí que ya tengo muchos años y que llevo 45 haciendo periodismo y que he visto de todo. Y de lo que más orgullosa me siento es de haber vivido la transición no desde la barrera, desde el ruedo, como hicimos los periodistas en aquella época. Para que ahora vengan una serie de gente que ni había nacido, ni se ha preocupado de leer nada de la historia de su país, vengan a darnos lecciones.
Pero vamos a ver, ¿pero lecciones de qué? Si tú ni te interesa, ni lo has vivido, ni te preocupas, y además lo que puedas, o sea, no quieres saberlo porque no quieres descargarte de razón sobre la imagen preconcebida que tú tenías. Es un escándalo lo que está pasando en este país, es un escándalo. Es un escándalo y no había ocurrido con gobierno alguno. Ningún gobierno del Partido Popular anterior, ni del PSOE anterior, había ofrecido tanto a minorías tan pocas, ofreciéndoles tanto poder y poniéndolo en práctica. Nos rasgamos vestiduras por un indulto, pero esto es mucho más grave que el indulto, ¿no? Pero ni Carrillo, 40 años exiliado de España, que se jugaba la vida y por su partido ha muerto gente en España en la época de Franco. Ni Carrillo ha tenido la actitud tan sectaria que tienen ahora y apostó como Felipe González por la reconciliación en vez de apostar por la ruptura. Y fue un pacto de todas las fuerzas políticas españolas, desde la izquierda hasta la derecha, desde Fraga hasta Carrillo, todos. Fraga presentó a Carrillo en el único foro que había en aquel momento importante en España, que era el Club Siglo XXI, y lo presentó, y se dio de baja a muchos socios del Club Siglo XXI. Pero Fraga dijo, mire usted, es que aquí tenemos que participar todos, para que venga ahora un presidente sectario que no sabe nada de España, que es un analfabeto funcional. Yo no sé si he copiado o no la tesis, pero de economía desde luego mucho no sabe, porque no ha sido capaz de arreglar nada la economía de este país, ni la inflación, ni el empleo, nada nos da ni la energía, nada, y la transición ahora se la quiere cargar. Vamos, es que de verdad que ¿en qué manos estamos? Contigo, Albert, puedo decir lo que quiera, bueno, en todos los sitios donde estoy, pero me das más tiempo, de verdad, que es que es sangrante lo que está pasando en España, sangrante. Señores, esta es la realidad que estamos viviendo, la llevamos soportando mucho tiempo. Esto no es ideología, esto no es política. Aquí Celia, Cánovas, Pilar Cernuda y un servidor, cada uno tiene sus ideas y seguramente no son coincidentes, pero tenemos unos mínimos, que es el amor a nuestro país, a nuestra tierra, y saber que la dejan en manos de 4 para mantenerse en un despacho, en un cargo de poder, nos da un miedo atroz. Y está ocurriendo. Y lo peor que puede pasarnos es que nos acostumbremos. Hay quien dice estos días, Celia, que con tanto meter mano a instituciones públicas, que si el Tribunal de Cuentas, tú que eres abogada, que si el Consejo General, ¿verdad? Ahora el Instituto Nacional de Estadística, el CIS ya no es lo que era, Fiscalía. Nos hemos acostumbrado, ya no es ni noticia, ya dejamos hacer. Eso es lo peor que podría ocurrir, ¿no? Que cedamos. Estamos perdiendo el respeto a las instituciones, unas instituciones importantes, y les estamos perdiendo todo respeto y toda importancia, ¿no? Y todo esto por eso, porque nos estamos acostumbrando a ver esto, o sea, a ver cómo la gente pues salta de un sitio a otro, cómo hacen la vista gorda de otras, porque el Tribunal de Cuentas, yo por ejemplo estuve en la comisión del Tribunal de Cuentas. Y también tengo que decir la verdad, o sea, tengo que decir lo que pienso, ¿no? Al respecto, que aquí yo he visto barbaridades que el Tribunal de Cuentas detectaba, pero respecto de todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, estábamos analizando contratos públicos con empresas públicas, pues, bueno, cantidad de adjudicaciones a dedo, sin concurso público, y me llamaba mucho la atención que ni siquiera el partido al que yo pertenecía levantaba o alzaba la voz, porque yo tengo aquí unas actas que es un día, si tengo ganas y tiempo, las publicaré, porque dan ganas de que la gente sepa esto. La gente no sabe la de millones que se estaban despilfarrando. Y no pasa nada. Y entonces hay un pacto de silencio entre todos los partidos para ocultar esto, porque claro, lo que uno está haciendo, yo qué sé, en tal comunidad, que los números no salen, pero ni locos, lo está haciendo otro partido en otra comunidad. Con lo cual, estamos todos encubriéndonos. Y el partido que se supone que nació pues para combatir todas estas cosas, ¿no? Para alzar su voz, para romper con toda esta corrupción, etcétera, etcétera, pues callados ante una situación como esta. Entonces, claro, si ya este partido se calla, ¿no?
y participa de estas instituciones y además se mete en los carguitos y en todo esto, pues, y el gobierno socialista, pues lo que está haciendo es, bueno, está evidenciando más que nunca, para mí, más que nunca está quedando en evidencia la corrupción tan enorme que existe en España, en el sentido de que no hay una auténtica división de poderes, y cada vez está más claro. Y además están todos jugando al juego de me da igual lo que pase mañana, yo quiero ganar las elecciones para sacar 3 años más de sueldo. Es lo único que le importa al político. Entonces esto es un pez que se muerde. Es muy difícil romper con esto, ¿eh? O sea, a mí me hubiese gustado muchísimo, de verdad, que venga un partido de verdad. Yo sé que es muy complicado porque por vivimos eso en un mundo... te metiste en Podemos. Entiendo que lo hiciste con la voluntad de aquel 15M y la ideología que creíais muchos, ¿no? Hay mucho que deberíamos resolver. De verdad, nuestro poder es muy limitado. Es el de que ustedes tengan opinión propia. Que no es poco con la que está cayendo. Y estoy seguro que hoy con Celia Cánovas, con Pilar Cernuda, les hemos ayudado un poquito a estar mejor informados. Mucho más que escuchando otros medios, de eso no me cabe duda. Queridas, ha sido un gusto, un placer, un honor. Muchas gracias a las dos. Igualmente. Un fuerte abrazo. Amigos, mañana más. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.